Hola a todos, bienvenidos a este directo en el que vamos a hablar de, para mí, una de las piezas o dos de las piezas más bonitas que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, que son los jarrones de la Alhambra o los jarrones tipo Alhambra. Como la pieza del mes de este año se ha centrado en materias, artífices y técnicas, vamos a hablar un poquito de estos jarrones, sobre todo de cuál era su función, de dónde vienen, pero también nos vamos a centrar en la técnica que se utilizó para decorarlos, para fabricarlos también, pero sobre todo para decorarlos, que es una técnica que se conoce como la técnica de reflejo metálico o de loza dorada. Muy interesante esta técnica y muy compleja, como vamos a ver ahora. Para hablar de estos jarrones nos tenemos que situar en el reino nazarí de Granada, que duró del 1238 al 1492. Concretamente nos vamos a situar en el siglo XIV, en una época que podemos decir que fue la de mayor esplendor de este reino, que fue la de los gobiernos de Yusuf I y Muhammad V. Yusuf I y Muhammad V, para que les situemos, si han estado en la Alhambra, Yusuf I fue quien mandó construir el Palacio de Comares y Muhammad V fue quien mandó construir el Patio de los Leones. Así, aunque no los conozcamos, los podemos situar arquitectónicamente. El reinado de estos dos sultanes, de estos gobernantes nazaríes, supuso la época de mayor esplendor dentro del reino nazarí de Granada. Y esto lo sabemos porque en las crónicas, sobre todo, nos hablan de una época ya no solo de esplendor político, sino también esplendor económico dentro de este reino, en la que se celebraban muchísimas fiestas dentro de la Alhambra y además se hacían nuevas construcciones y se fabricaban piezas de lujo. Las piezas de lujo siempre nos hablan de estos periodos de esplendor dentro de los distintos reinados y es aquí donde vamos a situar estos jarrones que son piezas de lujo de este siglo XIV. Sabemos que son piezas de lujo porque su función es puramente decorativa. Estos jarrones servían para decorar el Palacio de la Alhambra. Sí que es verdad que nos puede recordar a su forma, sobre todo su proceso de fabricación, nos recuerda a las tinajas de transporte y de almacenamiento, sobre todo de grano, porque tienen la misma forma que una tinaja, y es verdad que están hechos de cerámica, pero hay ciertas características que tienen los jarrones de tipo Alhambra que ya nos dicen que no son simples tinajas de almacenamiento ni de transporte. Para empezar, su tamaño. Los jarrones tipo Alhambra miden entre 1,20 y 1,70, es decir, que son jarrones muy grandes y que no tendría sentido que sirvieran para el transporte ni para el almacenamiento. Además, si nos fijamos bien en las asas, son asas puramente decorativas, porque no tienen función de agarre como sí que tienen las tinajas. Y por último, la decoración. Tienen una decoración que, como ya hemos mencionado antes, es una decoración muy elaborada, que ya he mencionado que se llama la decoración de reflejo metálico, la decoración de loza dorada. Es una decoración muy elaborada que no tendría sentido que se hiciera en unas tinajas que sirven, ya digo, para simplemente almacenar o transportar el grano. Así que ya vemos que estos jarrones tienen unas características propias que nos hablan de que son piezas muy exclusivas, piezas de lujo y piezas que servían para la decoración de este Palacio de la Alhambra, que servían para el uso y disfrute de la corte. Siempre tenemos que pensar que estas piezas de lujo no podía comprarlas cualquiera, siempre se mandaban a hacer por las fábricas de la corte y se utilizaban por los propios miembros de la corte. Tenemos dos, que los tengo aquí a mi espalda, los miro porque... pero bueno, tenemos aquí dos, tenemos el jarrón de la Cartuja y el jarrón de Hornos. Nos hablan ya sus nombres un poquito de dónde vienen, pero sí que vamos a hablar también, porque siempre vemos las piezas aquí en los museos y siempre nos gusta saber pues, cómo llegaron hasta aquí, cómo de esta corte tan espléndida de la Alhambra llegaron hasta el Museo Arqueológico Nacional y cómo fue ese proceso. Pues el Palacio de la Cartuja, como su nombre nos indica, se encontró en la Cartuja de Jerez. Se estaban haciendo unas obras y fue por casualidad, se encontró dentro de una pared. Y bueno, esto fue a principios del siglo XX, para situarnos, lo trajeron al Museo Arqueológico Nacional. El de Hornos sí que tiene una historia un poquito más interesante, y es que estaba enterrado en Hornos, que es un pueblo de Jaén, estaba enterrado, y cuando estaban arando el campo, con el arado chocaron con algo, y fue en este choque del arado cuando se rompió este asa que vemos aquí rota. Con este choque se rompió el asa y bueno, se llevó directamente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Hornos, donde estuvo muchísimo tiempo incrustado en el suelo, sujetando una pila benditera de latón. Estuvo bastante tiempo hasta que a finales del siglo XIX llegó aquí al Museo Arqueológico Nacional.
Los dos, como ya he mencionado antes, pertenecen al siglo XIV, a este siglo de mayor esplendor del reino nazarí de Granada. Tienen unas características físicas similares. En altura, uno mide, el más pequeñito, el de la Cartuja, mide 1,24, el otro mide 1,36. Este tiene de panza 63 centímetros, 65, así que vemos que son muy parecidos físicamente. Lo que a mí más me interesa de los jarrones ya no es solo cómo llegaron al museo o cuál era su función, sino, como ya he mencionado antes, la técnica decorativa que tienen, que es esta técnica de reflejo metálico o de loza dorada. Antes me gustaría hablar un poquito de la tradición en cerámica de Al-Ándalus para que entendamos de dónde viene esta técnica que convierte estos jarrones en unas piezas muy exclusivas. Y es que cuando los musulmanes llegaron a la península ibérica en el siglo VIII ya trajeron la impermeabilización de la cerámica, siempre para uso de la corte. Lo podemos ver, por ejemplo, en la cerámica verde manganeso. Tenemos también una vitrina aquí en estas salas en la que está este tipo de cerámica de época califal, bastante anterior, en la que vemos esta impermeabilización que lo que hacía era hacer las piezas de cerámica muchísimo más higiénicas y muchísimo más bonitas, porque también encima de esta impermeabilización se podía policromar. ¿Cómo se hacía esta impermeabilización? Bueno, con distintos óxidos. Normalmente eran óxidos de plomo y estaño, que lo que hacían era recubrirla con un barniz blanquecino, que ya digo que hacía la cerámica muchísimo más higiénica y muchísimo más bonita. Esto es la técnica de la que sería la impermeabilización, que ya lo trajeron los musulmanes en el siglo VIII, pero esta técnica de reflejo metálico surgió un poquito después porque si bien es cierto que el Corán no dice en ningún momento que esté prohibido utilizar vajillas de metales preciosos como se hacía, por ejemplo, en Mesopotamia, que se utilizaban vajillas de oro, sí que hay distintos hadices que llevaron a interpretar que, bueno, no era del todo adecuado utilizar este tipo de vajillas, así que lo que hicieron fue, ya en el califato de Bagdad, crear una técnica decorativa que simulara piezas hechas con metales preciosos como, por ejemplo, el oro. Esta técnica fue la que se conoce como técnica de reflejo dorado, o de reflejo metálico, perdón, o de loza dorada, que se utilizaba sobre todo para las vajillas, ya digo, para poder tener vajillas que parecieran hechas de metales preciosos, pero que fueran vajillas que no estaban hechas realmente con estos metales, pero que sí que lo parecieran. Lo que se hacía era utilizar distintos sulfuros para pintar la cerámica y después de un proceso del que vamos a hablar ahora, que es muy interesante, muy complejo también, después de un proceso de cocción, la cerámica parecía que estaba pintada con oro. Por eso se llama reflejo metálico o loza dorada. De la vajilla, de este tipo de decoración en la vajilla, pues también se hicieron lozas, y el broche de oro fue los jarrones de tipo Alhambra que se hicieron durante el reino nazarí de Granada, sobre todo en el taller que había en Málaga. Estos jarrones sí que es verdad que se hicieron en el reino nazarí, pero se exportaron a lugares bastante más lejanos de la península ibérica, como puede ser Egipto o Sicilia, aunque hoy en día solo nos quedan 16 en total de los que están completos y de los que están fragmentados en piezas. Además, se encuentran normalmente en los museos más importantes del mundo, ya no solo en el Museo Arqueológico Nacional, también hay en el Museo de la Alhambra, hay en Washington, hay en Berlín, hay en Palermo, hay en San Petersburgo. Están repartidos, ya digo, que por todo el mundo. Dicho esto, ahora que sabemos qué son piezas decorativas, ahora que ya sabemos de dónde viene esta técnica que utilizaron para decorar los jarrones, vamos a hablar de la propia técnica en sí. Cómo se hacían estos jarrones, que creo que es lo que los convierten precisamente en piezas de lujo y en piezas tan exclusivas. Porque al final, cuando se invierte tanto dinero, se invierte tanto material y se forma tan bien a los artesanos para que creen unas piezas que simplemente son decorativas, nos estamos encontrando ante unas piezas muy lujosas que ya digo que eran para el uso y disfrute de la corte del reino nazarí. Para empezar, ya hemos dicho antes que los antecedentes de estos jarrones son las tinajas de cerámica, así que lo primero que había que hacer era trabajar la arcilla. La arcilla también se solía mezclar con chamota, que es un desgrasante hecho a partir de ladrillos machacados. Se mezclaba la arcilla precisamente para que fuera más dura y para que no surgieran grietas. La arcilla lo que hacía era se torneaba, se le daba la forma que se quería en un torno, pero no se podía hacer de una sola vez, porque al final piensa en el tamaño que tienen estos jarrones y que ya hemos comentado que hay algunos que llegaban hasta el 1,70. Así que lo que hacían era trabajarlo por piezas. Por un lado se hacía el cuello, por otro se hacían las asas y por otro se hacía la panza, que normalmente se hacía en 2 partes. Después, con la arcilla todavía húmeda, se unía todo antes de meterlo en el horno.
Es interesante además porque la unión de la panza es por donde normalmente se encuentran rotos los jarrones. Cuando se encuentran rotos lo que es el cuerpo, es normalmente por esa unión de las dos piezas de la panza por donde los encontramos fragmentados. Ya digo que una vez que se unía todo, se metía en el horno la pieza y se sujetaba, porque tenía que estar vertical dentro del horno, se sujetaba con unas sujeciones que se colocaban por encima de la panza. Este proceso es muy complejo porque esta era la primera cocción, pero vamos a necesitar 3 cocciones distintas. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero esta primera cocción probablemente sea una de las más importantes porque es la que transforma al final la arcilla en cerámica. Es la primera cochura que en cerámica se conoce como el bizcochado, al final, para que ya tengamos una pieza de cerámica dura sobre la que podamos trabajar. ¿Qué se hacía después, una vez que se sacaba del horno? Bueno, pues lo que había que hacer era echarle este barniz, del que hemos hablado antes, de la cerámica verde manganeso de época del califato. Se echaba el barniz, ya digo que estaba hecho con óxidos de plomo y estaño, el barniz, y quedaba la pieza blanca. Y además se trabajaba ya la decoración en azul cobalto. Normalmente los colores que suelen destacar en este tipo de piezas son los dorados y los azules. Pues el azul cobalto se trabajaba ahora. Después, la pieza volvía a meterse dentro del horno y se hacía la segunda cocción o la segunda cochura. Cuando se sacaba, se trabajaba lo que se conoce como el reflejo metálico o la loza dorada. ¿Y cómo se hacía? Pues también con sulfuros, esta vez de plata y cobre. Esta decoración se hacía normalmente con estos sulfuros disueltos en vinagre y con un pincel, porque como vemos, la decoración, de la que hablaremos también un poquito ahora, la decoración es muy fina, tiene motivos normalmente típicos del arte islámico, pero bueno, ya digo que hablaremos ahora de ello, y es una decoración muy fina, muy elegante, que se hacía muy lentamente y con artesanos muy expertos en este tipo de decoraciones. Con estos sulfuros ya digo que se hacía la decoración en dorado y la pieza volvía a meterse en el horno por tercera vez para hacer esta tercera cochura, con la que se va a fijar este reflejo metálico. ¿Qué se hacía además en esta tercera cocción? Lo que se hacía era meter romero, porque el romero al quemarlo suelta muchísimo humo para que la pieza saliera ennegrecida. Una vez que salía ennegrecida, lo que hacían era frotarlo con esparto, porque era una especie de pulido, porque al quitar el humo que manchaba la pieza, lo pulían y ese reflejo metálico quedaba muchísimo más brillante. Además, por si todo esto no fuera poco, las 3 cocciones tenían que ser distintas. Las 2 primeras se utilizaba lo que se conoce como fuego oxidante y la tercera fuego reductor, es decir, que iban bajando la temperatura. Así que, como vemos, estamos hablando de una técnica muy compleja, muy laboriosa y para la que necesitaban formar a especialistas en realizarla, porque al final esta técnica no la podía hacer cualquiera. Por lo tanto, ya vamos viendo por qué estas piezas se consideraban piezas tan exclusivas, piezas tan de lujo y piezas tan codiciadas, porque piezas en las que se tarda tanto y hay que invertir tanto material, teniendo en cuenta que hay 3 cocciones y que en cada una de ellas vamos perdiendo un poquito de material, pues al final se convierten en piezas muy, muy, muy exclusivas. Ya digo que normalmente eran para el uso y disfrute de la corte, alguna vez era también para hacer regalos, se exportaban, pero normalmente eran para el uso y disfrute de la corte del reino nazarí. Una vez que teníamos la pieza, ya hemos dicho que servían para decorar el Palacio de la Alhambra y que nos muestran esta época de esplendor que vivió el reino nazarí de Granada durante el siglo XIV. Ya hemos dicho que íbamos a hablar un poquito de la decoración y es verdad que normalmente encontramos una decoración muy típica del arte islámico, como pueden ser atauriques, como puede ser la decoración epigráfica, como puede ser decoración vegetal o incluso decoración animal, como es el jarrón de las gacelas que vemos en la Alhambra. En este caso, me gustaría detenerme un poquito más en la decoración del jarrón de la Cartuja, precisamente porque lo que vemos aquí es que en la panza la decora un friso con decoración epigráfica. La decoración epigráfica, ya he dicho, es muy típica del arte islámico porque al no poder representar imágenes, normalmente lo que utilizan es la epigrafía para mandar mensajes. En este caso, además, lo que nos está mandando el jarrón es un mensaje político muy claro de la dinastía nazarí. Y es que lo que nos dice este friso, que está escrito en árabe cúfico, que es un árabe cursivo, lo que nos está diciendo es al-Mulk, constantemente, que es la sura 67 del Corán, que significa la victoria o el poder.
¿Qué significa esta sura? Bueno, esta sura era el lema de la dinastía omeya. La dinastía omeya que reinó durante el califato, siglos antes del que reinara la dinastía nazarí, y que representa la época de mayor esplendor de Al-Ándalus. Aunque el reino nazarí de Granada tuvo su esplendor propio, sí que es verdad que ya nos encontramos ante la decadencia, ya el último reducto de Al-Ándalus. La dinastía nazarí tenía su propio lema, que es solo Dios es vencedor, que además aparece en las inscripciones de la Alhambra constantemente. Así que es curioso que utilizaran aquí para decorar el jarrón el lema de la dinastía omeya, porque al final es algo muy típico de esta época el utilizar lemas o utilizar mensajes que utilizaban los omeya como forma de unirse con esta dinastía omeya tan esplendorosa y cómo considerarse los herederos de ese esplendor que vivió Al-Ándalus durante la época del califato, sobre todo. Al final, estas piezas son piezas de lujo para el disfrute, pero también son formas de mandar mensajes políticos, en este caso de esplendor, y en este caso pues, un mensaje de propaganda muy claro de la propia dinastía nazarí, que en este momento, como ya hemos dicho, está viviendo un periodo de esplendor. Así que tenemos aquí estas piezas tan maravillosas. Espero que hayan disfrutado de esta explicación, que les haya gustado, aunque ha sido cortita, pero creo que sirve muy bien para ver la importancia de esta técnica, sobre todo para que no veamos solamente los jarrones y lo bonitos que son, sino que entendamos muy bien cómo se hicieron y la importancia que tuvieron en el momento. Muchas gracias por haber escuchado esta explicación